precursora, ¿no? Quizás. Además, tú me dijiste que su mamá nunca quiso casarse, por ejemplo. Tú estabas pensando que quizás la verdadera feminista en esa familia fue la mamá de Sor Juana, porque ella cuando murió el abuelo materno de Sor Juana, la mamá de Sor Juana se hizo cargo de la hacienda, que era de él, y la que se puso a trabajar era la señora de la hacienda. Y ella tuvo tuvo 6 hijos, por supuesto entre ellos Sor Juana, pero con diferentes hombres con los cuales nunca se casó y nunca, al parecer, fueron reconocidas, ¿no? Entonces, la mamá nunca siguió ese patrón en ese sentido. Fue madre soltera que se hacía cargo de su propio negocio familiar, que era una hacienda. Y en ese tiempo, ¿no? Entonces, si hay algo que se ha preguntado por ahí en los biógrafos, es precisamente qué habrá pasado en su entorno social, que no fue juzgada tan duramente por esa decisión que uno se puede imaginar que a lo mejor no era tan bien aceptada. Quién sabe, pero sí, la mamá de Sor Juana tuvo actitudes también muy interesantes para su época, pero no salen los billetes de 200, ¿no? No, porque además ella no escribió de esa forma, ni tuvo esta protección inclusive virreinal para tener una especie de beca y pasársela bien haciendo lo que más le gusta. Claro, y una de las cosas que en su biografía que muestra su claro interés y su intención por, digamos, integrarse a la élite a través del conocimiento, que es lo que yo creo que ella hizo, se refleja muy bien en un pasaje biográfico en donde ella, en donde se cuenta que ella buscaba un convento, se llegó a uno, creo que él era el de las Carmelitas, y fue muy severa la disciplina para ella, que hasta se enfermó del estómago, no lo aceptó. Después conoció el convento de las monjas jerónimas y entonces decidió quedarse ahí. Ahora, los que hacen la historia intelectualizante dicen que tiene que ver con que San Jerónimo, a su vez, fue aquel personaje reconocido por haber traducido la Biblia del griego al latín. Él, se supone que él motivaba y daba pie a que las mujeres de su época, religiosas, por supuesto, que lo seguían a San Jerónimo, leyeran, estudiaran, se educaran y profesaran su fe. Entonces, las historias intelectuales dicen es que Sor Juana, como tenía sed de conocimiento, se metió al convento de las Jerónimas, porque San Jerónimo, a su vez, patrocinaba a la inteligencia femenina, ¿no? Esa es una versión intelectualizante. Lo que pasa es que ese convento, según nos cuentan los historiadores, a diferencia del que había conocido anteriormente, era un convento de lujo, ¿no? Porque eran celdas de 2 pisos y las hermanas jerónimas tenían sirvientas y las monjas podían recibir invitados y podían organizar tertulias intelectuales dentro del convento. Entonces encontró la mejor universidad del momento, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y ahí tuvo toda la libertad del mundo, tuvo también padrinos en el servicio religioso, quien la orientaba, al grado que llegó un punto en el que ella dijo ser capaz, y yo no lo dudo, por supuesto, de tener una discusión teológica con quien sea, ¿no? Y toda esa actitud, si digamos así, hacia adelante, arrojada, ¿no? Que no solamente se explica por su sed del conocimiento entonces, ¿no? Claro. De hecho, ella nació en el Estado de México. Sí, es mexiquense, o como dice el himno de aquí, es mexicana por patria y provincia. Sí, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana era su nombre. Por lo visto era Escorpión, para quien le interese esto de los signos zodiacales. Es otra lectura de su biografía, la de los astros. Sí. Y también ella nació en un sitio llamado San Miguel de Nepantla, en Amecameca, Estado de México. Su padre era un hombre vasco y su madre sí era mexicana. A ella le tocó vivir una época en que la literatura nacional era una copia más o menos de la española. Y en esa época los escritores tenían esta tendencia de escribir solamente en verso
y entonces esto daba realmente unas composiciones que no eran tan claras para ningún intelecto. Era todo como que más difícil, enfarragoso, como podría ser una palabra antigua. Y hablar claro era un pecado, al parecer. O sea, no se podía hablar claro. Aún así, yo aquí tengo un escrito que no tiene fecha, que no tiene autor, pero que definitivamente es antiguo y que tiene algunos detalles interesantes. Estos son apuntaciones, en vez de apuntes, apuntaciones muy curiosas para la descripción de la Nueva España, así para sus terrenos como en frutos, granjerías y otras apreciables materias. Esto es sin fecha y anónimo y está escrito de una forma muy extraña. Dice aquí, por ejemplo, que los que nacen allá, parece que lo escribió alguien que no era mexicano, dice, los que nacen allá, o sea, en México, de españoles y españoles, se llaman criollos. Son por la mayor parte de mejor disposición que los de acá, aunque algo morenos si les toca ser hombres. Parece que de la primera generación adelante o cambian más de solo el de ser morenos, puede haber de varios tonos de piel, que son de buena habilidad y que no les gusta mucho decir las verdades, se conforman con la naturaleza de la tierra y y les gustan más también a las mujeres la naturaleza de la tierra, están muy unidos a todas estas actividades y también las mujeres procrean más porque casi no tienen nada que hacer y hasta pueden tener gemelos por esta razón, según está escrito. A pesar de que tienen a sus hijos, siempre se los dan a las indias para que se los cuiden. O sea, ellas realmente no los cuidan, son las observaciones de esta persona. Y a mujeres esclavas para esto, realmente no les importa si es una u otra. De todas formas, ellos no cuidan a sus propios hijos y los encargan. A indias o a negras, esclavas, les vale. Qué extraño, ¿no? Que por un lado las hagan menos y por otro lado las dejen pasar tanto tiempo con sus hijos. O sea, así las conciben, ¿no? Como si estuvieran en un perpetuo estado natural, primitivo, entonces pueden entenderse con los niños. Los mestizos son mayores que los indios y son más fuertes también. Todos son morenos, holgazanes, viciosos en el juego y el beber y el mentir, de buena habilidad y también les sale muy bien andar a caballo. Las enfermedades de los indios generalmente son calenturas y viruelas después que vinieron los españoles. Viven de 60 a 70 y años de arriba hasta 100 años. También hay muchos mosquitos diferentes y también víboras y alacranes. Y en tierra fría, pues la tierra es más bien limpia. Estas son algunas, ahorita lo estuve así como que traduciendo porque la escritura es muy extraña, pero estos eran los tiempos. Todo mundo se estaba conociendo con todo mundo, aparentemente. Las cosas que estaban empezando a hacer, pues era porque era un nuevo país donde habían venido a establecer cómo iban a ser las cosas, ya no iban a ser como antes. Sí, y por eso es interesante entender y situar a Sor Juana y a cualquier otro ser humano que ponga un pie en este planeta, situarlos en sus tiempos, ¿no?, históricos. Ella realmente vivió en un lugar tan distinto al nuestro que en otras cosas se parece, pero en otras cosas es un lugar tan distinto que parecería otro mundo. Ella entró al escenario y vivió su vida 100 y tantos años después de la guerra, de la llamada guerra de conquista, ¿no? O sea, imagínate el llamado, hoy en día llamado pasado indígena, ahí era un presente abrumador, ¿no? Fue una sociedad que se estaba formando efectivamente y estaba muy reciente todo esa pues guerra de dominación. Y cabe aclarar que, claro, la madre de Sor Juana, efectivamente nacida aquí en México, por eso era criolla, pero de padres españoles, quienes a su vez al parecer eran andaluces. Por eso ella tuvo un boleto quizás a la corte,
fue aceptada, porque en ese momento, como tú dices, de repente empezó a aparecer en el escenario alguien que era una mezcla de español e indígena y sin precedentes, ¿no? No se sabía quién era ese personaje que es el mestizo. Entonces la sociedad se estaba moviendo, había nuevos personajes en el escenario y entonces empezaron a organizar de otro modo. Sor Juana Inés de la Cruz vivió en un momento en el que las llamadas castas estaban acomodando, sobre todo porque surgían mezclas de los mulatos, ¿no? Los criollos, los mestizos y particularmente los mestizos, que fueron los que, según los relatos que hemos leído, quienes más llamaban la atención porque los asociaban con ilegitimidad, porque se supone que los españoles y las mujeres indígenas no debían mezclarse. Entonces, pero de todas formas lo hicieron. No, y vaya que lo hicieron. Los mestizos somos el resultado de llevar la contraria, ¿no? O algo así. Además, se dice que ella era como que súper inteligente, puesto que ya desde los 3 años de edad estaba que se le quemaban las habas por aprender a leer y escribir. Y de hecho, no pasó mucho tiempo, a los 8 años, hizo una loa al Santísimo Sacramento, y cuando ya tenía 17 años, ya era de un estilo culterano y ya estaba totalmente versada en géneros y en métricas que se utilizan en la literatura española. No, además le bastaron 20 lecciones para dominar el latín con maestría, y también tenía una cultura enciclopédica vastísima. No cabe duda que pues sí tenía bastante buena memoria y muy buenas técnicas de estudio, y se volvió religiosa aparentemente desde los 16 años, primero en un convento de Santa Teresa la Antigua y después en el de San Jerónimo, creo que tú estabas diciendo. Y en el claustro ya pudo entonces dedicarse a su obra en las condiciones que tú dijiste, porque era un claustro bastante conveniente. Y también estuvo a cargo ella de la tesorería del convento y no quiso ser abadesa, y se lo ofrecieron 2 veces y no lo quiso hacer. También fue dama de la esposa del virrey Mancera, o sea que realmente sí se movía en las altas esferas de la época, pero eso no la salvó de que no salieran editadas completas todas sus obras, porque hubo de hecho un compendio de armonía musical que se llama El Caracol, que se perdió y no se sabe nada de ella. Ella realmente puede considerarse que ha pasado a la historia junto con otro ya muy bien conocido, Juan Ruiz de Alarcón, que ellos son la mayor gloria del México virreinal, porque solamente por Sor Juana ya se salva la literatura del siglo XVII, porque los poetas de esa época se consideran que eran parcos, sin ningún tipo de cultura ni talento, y Sor Juana lo superó. Quizá por eso están los billetes de a 200. Bueno, es un billete que sí duele perder. Si se te pierde uno de 200 no te da lo mismo, ¿no? Claro, yo sí veo a Sor Juana, me gusta mucho verla. Y si hay muchas como ella, mejor. Ojalá que haya muchas como ellas para todos, excepto para los que ya tienen más de No, ya para los que tienen, ojalá que las suelten, ¿no? Que suelten, que las dejen circular para hacer el bien. Yo creo que a ellas les gustaría. Vámonos con una canción, y esto es precisamente, hablando de dinero y todo, ser hijo de un hombre pobre, que no es el caso de Sor Juana, pero bueno, nuestros padres quizá no son necesariamente pobres, quienes sea que nos estén escuchando, y precisamente mandamos un saludo a quienes nos escuchan. Sabemos que están ahí, sabemos que bajan nuestros programas, no sabemos quiénes sean, aunque estamos esperando sus mensajes en Radio Ecléctica en vivo y podcast /locución, eso es en Facebook, y también estamos en Twitter como @eclecticashow, y nuestro correo también es radioeclecticashow@gmail.com, y estamos aquí Eduardo y Verónica, y vamos a escuchar esta canción dedicada para todos los que han bajado algún episodio de Radio Ecléctica
Nos da mucho gusto que lo hagan.